Dios te bendiga. Una vez más damos gracias al Señor por darnos este momento, por darnos la oportunidad de reunirnos a través de este medio para estudiar la palabra del Señor, para hablar con Dios y ante todo disponer nuestro ser para que el Espíritu Santo nos ministre como Él quiera. En este momento vamos a abordar la palabra del Señor, pero sin duda alguna debemos hacerlo primero en oración. Debemos pedirle a nuestro amado Señor Jesús que nos dé revelación de su palabra, que el Espíritu Santo sea trayendo revelación de las Sagradas Escrituras durante este tiempo de estudio. Así que oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder levantar nuestra oración, de poder levantar nuestro corazón delante de ti y decirte gracias. Gracias por la provisión, gracias por tu protección, gracias por bendecir nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, te damos gracias y te pedimos, amado Jesucristo, que el poder de tu sangre siga limpiando nuestra mente y nuestro corazón, que el poder de tu sangre penetre hasta las áreas más profundas de nuestro ser y llénanos, Dios mío, de tu presencia. Que la unción y el poder del Espíritu Santo venga sobre nosotros, transformando nuestro carácter, transformando nuestro corazón, Señor, para hacer tu voluntad en nuestra vida, para caminar y avanzar hacia el propósito por el cual tú nos has creado. Gracias te damos, Dios mío. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por tu amor, por tu bondad, por tu paciencia con nosotros, por seguir transformándonos de acuerdo, Señor, a tus planes. En este momento, Dios mío, te pedimos que por favor seas hablándonos a través de tu palabra. Abrimos nuestro corazón a tu palabra, abrimos nuestro corazón a la ministración del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, háblanos a través de tu palabra. Nuestro corazón necesita de ti, nuestro corazón clama tu presencia y tu poder. En el nombre de Jesucristo, en tus manos, Señor, encomiendo este tiempo y te doy gracias por hablarnos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta ocasión quiero compartir un tema al que le puse por título: una dificultad es una oportunidad. Un problema, un obstáculo, una adversidad, en realidad es una oportunidad para crecer en Dios, para fortalecernos en la fe, para conocer más al Señor, para crecer en la revelación de la palabra de Dios. De manera que es muy importante la manera en que nosotros vemos y afrontamos un problema o una dificultad. Es sin duda alguna esencial la manera en cómo nosotros vemos un obstáculo. Pues el problema que aparece puede a nosotros llevarnos a desanimar, puede llevarnos a renunciar, puede llevarnos más bien a crecer. El problema es cómo enfrentamos esa dificultad. Por eso el título: una dificultad es una oportunidad. Tenemos que aprender a ver las dificultades como oportunidades para ver la gloria de nuestro Dios. En esta ocasión vamos a estar ubicados en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 2, y vamos a ver el primer milagro o el comienzo de señales que el Señor Jesús hizo en Caná de Galilea, como dice la Escritura. Y vamos a ver a través de este pasaje la dificultad. Vamos a ver el milagro, el desarrollo del milagro, los agentes del milagro, las actitudes que deben haber en nosotros frente a una dificultad. Por eso, en primer lugar, vamos a ver lo que debemos hacer cuando enfrentamos un problema. Entonces, número 1, presenta a Jesús tus dificultades. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Presenta a Jesús tus dificultades. Con frecuencia nosotros podemos omitir el presentar nuestros problemas al Señor porque nos da pena, porque estamos de afán,
porque es mejor reprender, porque es mejor hacer otras cosas tal vez, pero Dios quiere que nosotros le presentemos a Él nuestras dificultades, incluso con los detalles del caso. Aquello que afecta a nuestro corazón, que podamos presentarlo al Señor de una manera genuina, sencilla y sincera. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, vamos a ver a la luz de este texto que lo primero que debemos hacer es llevar al Señor Jesús lo que nos preocupa, llevar al Señor Jesús lo que nos carga o lo que para nosotros es un problema. Por eso vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo número 2, versículos 1 al 3, donde dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Qué importante es tener en cuenta en este pasaje. Bueno, primero el escenario histórico donde sucedió el asunto, ¿verdad? Hay unas bodas, algunos intérpretes de las Escrituras nos enseñan que eran probablemente familiares de María y por eso ha sido invitada a ella, también Jesús, su hijo, y los discípulos del Maestro. De manera que en ese matrimonio está el Señor Jesús, sus discípulos y María, y se presenta una dificultad. Al parecer, o había asistido muchas personas o había poco vino. El hecho es que nos dice la Escritura que el vino se acabó. Y es bien interesante observar eso aquí porque estamos viendo que aunque la voluntad del Señor era aquella boda, y lo vemos por el milagro que luego el Maestro hace, confirmando que esa es la voluntad del Señor, ¿verdad? Ese matrimonio estaba en la voluntad de Dios, pero tuvo un problema, tuvo un obstáculo, y es que se había acabado el vino. De manera que podemos estar haciendo la voluntad del Señor y enfrentar dificultades, o como en este caso, enfrentar escasez. Cuando estamos haciendo la voluntad del Señor y enfrentamos escasez, vienen muchas preguntas a nuestra mente e incluso podemos reaccionar con enojo, con disgusto y decir cosas como: ¿pero por qué si estoy siguiendo a Jesús viene esta escasez? ¿Pero por qué si estoy sirviendo al Señor no hay esto o aquello? ¿Pero por qué si soy un hijo de Dios y soy un cristiano me está pasando todo esto? Podemos nosotros quedarnos en las preguntas e incluso quedarnos en el enojo, en la inconformidad, o dar los pasos correctos hacia la solución del problema. La Biblia nos dice que lo más importante es que en aquella boda estaba el Señor Jesús. Eso es lo más importante porque por causa de su presencia vino el milagro. Entonces, lo que debemos destacar aquí no es el problema, sino quién estaba allí para solucionar el problema, porque Jesucristo el Señor está con nosotros, Él sigue con nosotros y Él sigue haciendo milagros. Y lo más importante es eso, que su presencia esté con nosotros. Por eso es que cuando Moisés fue a salir conduciendo al pueblo de Israel por el desierto, le dijo al Señor: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Él sabía perfectamente que era fundamental que la presencia de Dios fuera con ellos. Y lo que precisamente provocó el milagro en Caná de Galilea fue la presencia del Señor Jesús allí. Ahora, bien, aparece el problema y no hay vino, ¿verdad? Y lo que hace María, según el versículo 3, nos dice: cuando faltó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Que Dios nos ayude para nosotros tener la misma actitud de María, de reconocer que nuestra solución siempre estará en Jesucristo el Señor. Qué importante es que siempre le demos al Señor la prioridad, el primer lugar cuando enfrentemos una dificultad. Eso es lo que nosotros debemos hacer, acudir a Jesucristo. Pedir al Señor esa solución, esa respuesta. Ahora, María viene al Señor y le dice: no tienen vino. Es interesante
que ella no le dice de manera expresa a su milagro, o no le dijo, por favor, soluciónalo. Lo que ella hizo fue presentarle la dificultad. No tienen vino. Y yo creo que es lo mismo que nosotros debemos hacer. Ir a la presencia del Señor y mostrarle, poner en sus manos nuestras dificultades. Presentar al Señor Jesús nuestros miedos, nuestras batallas, nuestras frustraciones, nuestro cansancio, e incluso plantearle aquellas cosas que no comprendemos. No estoy hablando de ser irreverente delante de Dios, sino de ser sinceros y sencillos. Creo que esa oración cautiva el corazón de Dios mucho más que aquellas oraciones fabricadas, religiosas, con una cantidad de palabras muchas veces sin sentido, sino que podamos llevar nuestro corazón sencillo y decirle algo así como: Dios, mira las dificultades que tengo, mira los problemas que tengo, no sé cómo manejar esta situación familiar, además de eso mira la situación económica, no sé qué hacer con aquello, me siento mal por este asunto que se ha dado. Que podamos expresarle al Señor lo que sentimos de una manera natural y sencilla. Estoy plenamente convencido que a Dios le agrada esa oración natural, esa oración sincera y sencilla, porque si hubo algo que Jesucristo el Señor confrontó, fue la religión y la palabrería en las oraciones de los escribas y fariseos. El Señor ama y anhela encontrar corazones genuinos y sinceros. Y lo estamos viendo aquí, cuando María viene a Jesús y le dice: mira, no tienen vino. Entonces debemos tener en cuenta ese ejemplo para llevar nuestras dificultades a Jesús. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, persevera en la fe. Es fundamental, si queremos ver respuestas milagrosas del Señor en nuestra vida, perseverar en la fe. Persevera en la fe y obedece a Dios. Creo yo que a veces hay escenarios en donde combinar estas dos cosas es complejo, pero no imposible. Voy a dar un ejemplo. Cuando el Señor le habló a Abraham y le dijo: dame tu hijo, tu único al que amas, ve y preséntamelo en sacrificio en el monte Moriah. Y la palabra del Señor nos dice que Abraham tomó a su hijo y caminó 3 días hasta llegar al monte Moriah. Y subió con el niño, y cuando estaba a punto de sacrificarlo, apareció el ángel del Señor y le dijo: no lo hagas, ahora conozco que temes a Dios. Entonces, sin duda alguna, Dios estaba probando a Abraham. En esa difícil prueba, Abraham perseveró en la fe. Abraham no murmuró, Abraham no se quejó, no abrió su boca contra Dios ni contra el consejo divino. Y Abraham obedeció perfectamente como Dios le mandó. Entonces, es fundamental perseverar en la fe, aunque el tiempo que vivamos sea difícil de entender. Es necesario obedecer al Señor, aunque lo que Dios nos esté pidiendo sea complejo. Pero la obediencia es prioridad sobre el entendimiento. El asunto es que la mayoría de las veces nosotros queremos comprenderlo todo para poder obedecer. Y en la Escritura lo más importante es obedecer, y en la medida en que caminamos vamos comprendiendo. Por eso fue que el Señor le dijo a Pedro: lo que yo hago ahora lo comprenderás después. De manera que es fundamental perseverar en la fe, aunque nuestro entorno sea difícil, y obedecer al Señor aunque no comprendamos lo que esté pasando. Esto lo podemos ver también aquí en el Evangelio de Juan, capítulo número 2. Vamos a leer del versículo 4 al 5. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo número 4. Cuando María vino y le dijo: no tienen vino, verso 4, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer?
aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Qué interesante esto, porque a Jesús viene María y le dice: no tienen vino, y el Señor le responde: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Es decir, no era el momento de iniciar las señales. Ese no era el tiempo de iniciar las señales, según lo dice Jesús. Aún no ha venido el momento de empezar las señales y los milagros. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando recibimos un no como respuesta? Debemos cuidarnos de no ser tercos y obstinados, pero debemos cuidarnos de no renunciar con facilidad. Debemos tener sabiduría y dirección de Dios para saber cuándo debemos perseverar en fe y cuándo debemos obedecer al Señor y más bien hacernos a un lado. Es muy importante seguir siempre la dirección del Señor y el testimonio del Espíritu Santo. En este caso Jesús dice: no ha venido mi hora, no ha venido el momento para yo empezar a hacer milagros en el ministerio. Pero nos dice el versículo 5, su madre dijo a los que servían en el banquete del matrimonio, les dijo: haced todo lo que os dijere. Entonces estamos viendo a una mujer que persevera, aunque inicialmente el Señor le dijo: no es el momento. Debemos tener esto en cuenta, pues algunas veces el Señor dice sí, a veces Dios dice no, pero otras veces dice espera. Y es complicado para nosotros esperar, porque tenemos la tendencia a ser apresurados. Tenemos la tendencia a no esperar los resultados, sino que queremos resultados rápidos. Queremos las cosas que se den de manera apresurada. Por lo general somos personas que vamos a esas fuertes velocidades, pero en Dios las cosas no son así. Es necesario que nosotros aprendamos a esperar el tiempo de Dios, que aprendamos a caminar en los tiempos del Señor. Y aunque inicialmente el Señor Jesús le dice a ella: no ha venido mi hora, ella va y habla con los que están sirviendo en el banquete del matrimonio y les dice: hagan todo lo que Él dijere. De manera que ella sabe que Él dijo: aún no ha llegado mi hora, pero su corazón sigue a la expectativa, su corazón sigue confiando, su corazón sigue esperando el milagro del Señor. Hay respuestas de Jesús que son rápidas, hay otras respuestas que se demoran tiempo y hay otras que se demoran décadas. Me refiero, por ejemplo, que Dios le dijo a Abraham que iba a tener una gran descendencia, pero su hijo vino décadas, 2 o 3 décadas después. De manera que la palabra del Señor puede tener un cumplimiento inmediato como puede tomarse buen tiempo. El asunto es cuál es nuestra actitud cuando el tiempo transcurre. ¿Nos enojamos? ¿Nos quejamos? ¿Renunciamos? ¿Nos desanimamos? ¿Cuál es nuestra actitud cuando la respuesta de Dios toma tiempo? La Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. De manera que si no ha llegado la petición de tu corazón, deleítate en Dios, búscalo, sumérgete en su palabra, adóralo, sirve al Señor de acuerdo a la situación de cada uno. Pero es fundamental que podamos nosotros esperar con gozo, porque podemos esperar con tristeza y lamento, o podemos esperar con gozo y alegría. El asunto es con qué actitud vamos a enfrentar la adversidad. Vemos entonces que María perseveró, pero además de que María persevera, vemos también aquí esta palabra obediencia, porque ella le habla a los siervos allí en el banquete matrimonial y les dice: hagan todo lo que Él les diga. Eso se llama obediencia. Y es necesario y muy importante si queremos ver respuestas sobrenaturales de Dios en nuestra vida, si queremos ver milagros del Señor en nuestra vida, que haya obediencia, pues la obediencia es el marco para la manifestación sobrenatural de la gloria de Dios. La obediencia atrae al Señor.
Y vemos aquí a María haciendo énfasis en la importancia de la obediencia. Pues el Señor Jesús va a hacer un milagro. María espera aquel milagro. Y ella dice, pero para que este milagro ocurra, hay que hacer todo lo que Él dice. Es impresionante esto, porque este es el milagro, el primer milagro que Jesús va a hacer. Y María dice, hay que hacer las cosas como Él dice. Qué interesante, qué importante que nosotros tengamos esa misma actitud. Que nosotros podamos decir, hay que hacer las cosas como Jesús dice. Con cuánta frecuencia el Señor nos da mandamientos, nos da instrucciones, nos da palabras, pero nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y con frecuencia lo hacemos. Y los resultados, por supuesto, no son buenos. Pero Él siempre misericordioso extiende su mano para ayudarnos y para perdonarnos. Entonces, es fundamental perseverar en la fe y obedecer a Dios. Vamos a ver ahora el punto tercero. El punto tercero es: deposita en las manos de Dios tus recursos. Y esto nos habla de confianza. Esto nos habla de confianza y de fe. Juan capítulo número 2, versículos 6 al 8. Vamos a ver aquí. Juan capítulo 2, versículos 6 al 8. Nos dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Es bien interesante que después de la solicitud de María a Jesús y de la inicial negativa del maestro, pero ante la perseverancia de María, los siervos del matrimonio están esperando las instrucciones del maestro. Qué bonita actitud. Imagínate ese matrimonio y ellos esperando qué va a decir el maestro. Están allí como pendientes de lo que diga el general. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tú nos dices? Y el Señor Jesús está también allí, y al parecer el maestro hace como una mirada panorámica y entonces identifica 6 tinajas, porque son las que el Señor solicita, ¿verdad? 6 tinajas de piedra para agua. Y quiero destacar aquí el número 6, porque en la Escritura cada número tiene un significado y son significados muy valiosos para dar interpretación al pasaje bíblico. El número 6 en la Biblia es el número del hombre, es el número que destaca lo humano, ¿verdad? Y el hecho de que sean esas tinajas las que estén allí nos recuerda entonces de la capacidad del ser humano. Por eso hablamos, deposita en las manos de Dios tus recursos. El número 6 nos habla del hombre. El número 6 nos habla de la capacidad humana. Nos habla de los recursos que nosotros tenemos. Recursos en todos los aspectos, talentos, dones, recursos económicos, tiempo, familiares, todos esos recursos hablan de la capacidad humana. Entonces eso tenemos que ponerlos en las manos de Dios. Es por eso que Jesús está mirando allí en el salón del banquete y entonces identifica esas 6 tinajas de piedra para agua. Vale la pena también destacar aquí que dicen conforme al rito de la purificación de los judíos. Es bien interesante porque el Señor se va a glorificar en unos instrumentos de purificación. Y yo creo que hay un mensaje entre líneas allí. Es que importante es que procuremos la pureza de nuestro corazón. No hablamos aquí de religión, no hablamos aquí de acciones o rutinas religiosas. Estamos hablando de un corazón sencillo que se acerca a Dios, que reconoce su condición y su necesidad. Y entonces, como resultado de ese humillarse delante de Dios, la sangre del Cordero viene, nos limpia, purifica y nos prepara para ver la gloria del Señor. De manera que Jesús ve allí esas 6 tinajas y nos dice el versículo 7:
Entonces Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Quiero destacar aquí que el milagro va a ocurrir, el milagro va a suceder, pero el maestro da la instrucción a estos siervos para que llenen de agua las vasijas. Pudimos haber dicho, pero ¿por qué no las llenó Jesús de una vez a través de un milagro? Porque Él nos quiere enseñar que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que trabajar y Él bendice nuestro trabajo. Nosotros tenemos que estudiar y Él bendice nuestro estudio. Nosotros tenemos que emprender y Él bendice nuestro emprendimiento. Nosotros tenemos que servir y Él bendice nuestro servicio. Nosotros tenemos que orar y Él nos unge para hacerlo. Entonces el ser humano tiene que hacer una parte y Dios hace la otra. Es como si hiciéramos equipo con Dios. Trabajamos los dos. Por supuesto, Él es el Señor y nosotros nos someteremos siempre a Él. Pero aquí Jesús no hizo el milagro inmediatamente, sino que el Señor mandó a estos siervos a llenar de agua las tinajas. Recordemos que eran tinajas grandes y recordemos que eran 6. Y estos siervos, nos dice la Escritura, que las llenaron hasta arriba. Vemos en estos siervos diligencia, esfuerzo, obediencia, ¿verdad? Vemos en ellos esa disposición para obedecer al Maestro. Que Dios nos ayude para que haya la misma actitud en nosotros, que seamos diligentes, obedientes, esforzados, haciendo la voluntad de nuestro Señor. Y entonces Él se glorifica. Nos enseña además este texto que porque Jesús hace los milagros, entonces nosotros no hacemos nada. Hagamos nuestra parte. Por eso habla del número 6, el número del hombre. El hombre hace su parte y el milagro lo hace Dios. Pero muchas veces no queremos hacer el 6. Muchas veces no queremos hacer nada. Que todo lo haga Dios. Él es el de los milagros, Él es el que soluciona que todo lo haga Dios. Y entonces caemos en un letargo. Caemos en un adormecimiento. Y el enemigo se aprovecha de eso. Dios bendice la diligencia. Dios bendice esa pasión por su presencia. Recordemos ese versículo que con frecuencia yo cito porque me encanta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que todo el que se acerca a Dios, hay que acercarse, que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y la palabra griega allí indica algo así como los que le buscan con intensidad, con anhelo, con perseverancia. Entonces, lo que estamos viendo es que este pasaje nos enseña, ciertamente Jesús quiere hacer milagros a nuestro favor y requiere de nosotros disposición, fe y diligencia, ¿verdad? Entonces debemos poner en las manos del Señor nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestro trabajo, ¿verdad? Y Dios se encarga de bendecir. Dice el versículo número 8 entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Entonces lo que hizo uno de los sirvientes fue que sacó y sirvió el contenido de las vasijas, que era supuestamente agua, y lo llevó al maestresala. Estamos viendo aquí una obediencia por la fe. Pues el encargado de sacar la cantidad de líquido que había en esas vasijas sabe que lo que hay allí es agua y le va a ir a llevar al maestresala. ¿Quién es el maestresala? El maestresala es el encargado del matrimonio. Es como el mayordomo que está haciendo allí las funciones de director de la boda. Entonces los novios están allí participando de su boda, pero él es el que está organizando todas las cosas, todos los detalles. Él está organizando la entrega de los alimentos, la entrega de la bebida. Precisamente fue él el que seguramente le dijo a María: mira, se acabó el vino, ¿qué vamos a hacer? Entonces él es el que aprueba lo que se va a tomar o no. Entonces viene ese siervo trayendo el vaso de agua al maestresala, ¿verdad? Pero lo hace en obediencia. Él sabe que es agua, pero está obedeciendo. Qué bueno es esto: obedecer a Dios sin cuestionar, obedecer a Dios sin argumentos, obedecer a Dios sin peros. Esto es fundamental para ver nosotros la respuesta poderosa del Señor. Muy bien, y entramos ahora al punto número 4.
Vamos a ver ahora el punto número 4 aquí. Punto número 4. Confía en el milagro de Dios. Confía en el milagro de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? Decíamos al comienzo, cuando enfrentamos un problema, ¿verdad? Confía en el milagro de Dios, en la respuesta sobrenatural de Dios. Vamos a ver entonces allí Juan capítulo número 2, versículo 9 al 11. Yo les decía ahora que aquel hombre que sacó, ante la orden de Jesús, que sacó esa porción de líquido en un vaso y se lo fue a llevar al maestresala, él sabe que sacó agua. Él sabe que lo que lleva es agua, ¿verdad? Y miren ustedes lo que ocurre. Versículo número 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, en un momento, entre el momento en el que el siervo sacó el agua y se lo lleva al maestresala, en un momento el agua se convirtió en vino. Recordemos aquí que en una ocasión vinieron 10 leprosos a Jesús y le dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el Señor los escuchó y les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Cuando el Señor les dice eso, ellos siguen siendo leprosos. Ellos escucharon la orden de Jesús y se fueron caminando hacia el sacerdote. ¿Qué decía la ley? Que el leproso podía ir al sacerdote, quien confirmaba la limpieza o la sanidad de la enfermedad. Pero ellos se siguen viendo leprosos, escuchan al maestro y empiezan a caminar hacia el sacerdote. Ellos están obedeciendo a Jesús. Y la Biblia nos dice que mientras iban al sacerdote fueron limpiados. Entonces, quiere decir esto que cuando nosotros empezamos a caminar en la fe, cuando nosotros empezamos a caminar en la palabra, como Pedro cuando caminó sobre el mar, cuando nosotros empezamos a caminar en la palabra de Dios, en el proceso de tu caminar ocurren los milagros, ocurre lo sobrenatural, porque es una evidencia de tu fe en lo que Dios ha dicho. Y resulta que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, cuando tú caminas en la palabra, el milagro se activa. Y este hombre fue al maestresala a llevarle el agua hecha vino, y dice la escritura, versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. El maestresala llamó al esposo, versículo 10, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Qué interesante que el maestresala da testimonio y dice: este vino es mejor que el primero, este vino es excelente. ¿De dónde han sacado este vino? Él estaba impresionado. Y lo que tú has hecho, has guardado lo mejor para lo último. Y saben que yo creo que es precisamente lo que Dios hace. Dios guarda lo mejor para lo último. Observen, por ejemplo, la vida de Juan el apóstol. Él empezó a seguir al maestro, se convirtió en apóstol, ese siervo del Señor, tremendo predicador. Pero luego, cuando tenía unos 90 años aproximadamente, enseña la tradición y la historia, cuando tenía unos 90 años es enviado preso, desterrado a la isla de Patmos. Allí estuvo algunos años, pocos creo yo, y en esa horrible prisión, desterrado este hombre, es visitado por el Señor Jesucristo y recibe la revelación del Apocalipsis. En la última etapa de su vida recibió este magnífico libro. Y qué decir también de Abraham, que a los 100 años fue cuando vino a tener a Isaac. Y qué decir de Daniel, cuando estaba ya en sus últimos años es cuando vienen las profecías poderosas de los últimos capítulos del libro de Daniel. Entonces Dios se reserva lo mejor para lo último. Los últimos años de tu vida no son los peores, van a ser los mejores. Y yo creo que lo mejor está por venir, porque Dios se guarda lo mejor para después. Gracias al Señor por lo que hasta aquí nos ha dado.
Gracias por sus bendiciones y por su fidelidad. Pero a la luz de este pasaje, a la luz de lo que es la fe, expectativa por lo que viene, podemos entonces concluir que lo mejor está por venir. Hemos pasado tal vez por tiempos difíciles, hemos tenido obstáculos que superar, pero lo mejor de la mano de nuestro Dios está por venir, porque Él es fiel y todopoderoso. Y si hemos visto su gloria a lo largo de nuestra vida, si hemos visto su protección, si hemos visto sus bendiciones, pues grandes milagros están por venir, poderosas respuestas están por venir, las mejores puertas están por abrir. Nosotros vamos a experimentar lo mejor de la mano de nuestro Dios. Y lo vemos aquí en esta boda de Caná de Galilea. Vemos cómo el Señor se reservó lo mejor para lo último. Los últimos años de tu vida no van a ser lo peor, van a ser los mejores. Dios te va a permitir alcanzar poderosas victorias, conquistas y bendiciones. Poderosas revelaciones del Señor están por venir a tu vida, porque Dios es fiel, Él no miente, Dios no cambia. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces nos dice ahora el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Qué importante que nosotros podamos ver aquí que los discípulos empezaron a confiar en el Señor. Sus discípulos empezaron a reafirmarse en la fe que es en Cristo Jesús. Quiere decir que una de las razones por las cuales Dios hace señales, milagros, nos permite ver bendiciones, victorias, es para que nosotros crezcamos en la fe. Entonces, una dificultad es una oportunidad para crecer en la fe, para fortalecernos en el Señor, para conocer más a Dios. Ya entonces dejará de ser la fe una sola confesión de nuestra boca. La fe va a ser una certeza interna, absolutamente seguros, convencidos de que Dios es poderoso sobre toda dificultad, de que venga lo que venga, el Señor está con nosotros, de que venga lo que venga, Dios nos dará victoria sobre los obstáculos. Y en esto estaban siendo ejercitados los apóstoles, porque un día el Señor Jesús sería quitado de ellos y ellos debían continuar el camino, y la fe en Jesús los iba a sostener, y de hecho los sostuvo. Pero dice aquí que el Señor hizo este principio de señales. A lo largo de su ministerio, las señales y los milagros lo acompañaron. Ese es nuestro Dios. Él sigue haciendo milagros. Él es hacedor de milagros. Y cada dificultad, cada problema, cada adversidad es una oportunidad para ver los milagros del Señor. Cuando ustedes y yo vemos el caminar de Israel por el desierto, ¿qué es lo que vemos? Una cantidad de milagros, un sinnúmero de manifestaciones de la gloria de Dios para su pueblo. El desierto era un terreno duro, difícil, cruel, pero ahí estaba Dios con ellos y nunca faltó su provisión. Ellos vieron continuamente el milagro de Dios, porque cuando el terreno es difícil, cuando el obstáculo es grande, cuando los problemas se multiplican, mayor es la gloria de Dios a nuestro favor, más vemos el respaldo del Señor. Eso lo estamos leyendo aquí. Dice la Escritura, y Jesús manifestó su gloria. Jesús manifestó su gloria. Entonces un problema es una oportunidad donde Jesús va a manifestar su gloria. El Señor requiere de nosotros que le creamos, que perseveremos, que renovemos nuestras fuerzas, nuestra fe y nuestra esperanza a Él. No podemos abandonar nuestra esperanza en el Señor. Aunque los tiempos sean complicados, Jesucristo está con nosotros siempre. El Señor nos sostiene y lo mejor está por venir, porque Dios es fiel. Lo que debemos hacer es acercarnos a Él, como lo hizo María, acercarnos a Él con sencillez, con fe. Confiemos en Él y sigamos sus pisadas, y Dios se encargará del resto de las cosas. Él está contigo y está con tu casa, y Él quiere bendecirte. Él se va a manifestar con su gloria y su poder. Quiero invitarte para que oremos en este momento. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te damos muchas gracias, Dios del cielo. Gracias, Señor, por tus bondades.
Gracias te damos, amado Señor Jesucristo, por tu protección, por tus bendiciones. Gracias, Dios mío, porque siempre podemos confiar en ti. Tu mano nos sostiene, tu mano nos ayuda, tu misericordia nos alcanza, Señor. Podemos estar confiados y seguros de tu protección, de tu provisión, Dios mío. Señor, hoy traemos nuestro corazón delante de ti. Mira, Dios, nuestro corazón cuánto te necesita. Mira, Señor, nuestro corazón tiene necesidad de tu presencia, de tu vida, de tu poder, Señor. Danos más de ti, oh Dios, te necesitamos, Señor. Hoy nuestro corazón clama tu presencia. Hoy nuestro corazón clama tu misericordia, oh Dios. Llénanos, Espíritu Santo, de tu poder. Llénanos, Espíritu Santo, de tu presencia. Y renueva en nosotros la esperanza. Renueva en nosotros la fe y la confianza en ti, Señor. Haz viva tu palabra en nuestro corazón. Escribe en nuestro corazón, Dios mío, tus promesas, tu palabra, Señor. Yo te pido, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, que extiendas tu mano sobre cada corazón que está escuchando este mensaje. Extiende tu mano, Señor, y esté trayendo, Dios mío, renovación, restauración en el nombre de Jesucristo. Reprendo todo miedo, todo temor, toda preocupación, toda angustia. Las echo fuera en el nombre de Jesucristo y declaro como la paz de Dios viene sobre los corazones, como la fe y la esperanza es renovada en el nombre de Jesucristo. Hoy declaro la unción del Espíritu Santo venir sobre tus hijos, venir sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Y tú multiplicas sus fuerzas, tú abres los ojos de su entendimiento, derramas sabiduría y revelación para que puedan ver tu gloria, Señor, en medio de las dificultades. En este momento declaramos como tu mano se mueve, Señor, en cada familia, en cada hogar, en cada casa, en la vida de cada uno de tus hijos. Tu mano se mueve trayendo milagros. La gloria de Dios se manifiesta en las familias, la gloria de Dios se manifiesta en las casas, en el nombre de Jesucristo el Señor. Tu gloria viniendo, el poder del Espíritu Santo tocando los corazones, trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo renovación y restauración en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Te bendecimos, Dios del cielo, te bendecimos, maravilloso Dios, te damos gracias, maravilloso Jesús. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Dios, y recibimos por la fe los milagros que tú derramas en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. El Señor proteja tu casa y derrame abundancia de bendiciones sobre tu hogar. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.